Hola, ¿qué tal? Que tengan todos ustedes un buen día. El día de hoy tenemos a bien traer, como cada ocasión donde hay una oportunidad de un diagnóstico oportuno, la participación de una persona muy importante. El químico Roberto Vázquez, ¿verdad? Es un pionero en el diagnóstico dentro del ámbito de salud en enfermedades emergentes, y para ello voy a compartir algunos puntos muy importantes de su carrera profesional. 35 años de experiencia en diagnóstico y vigilancia epidemiológica, definitivamente es muy importante. Su trabajo en salud pública y enfermedades tanto virales como infecciosas es de gran relevancia en el diagnóstico en México. Tiene 19 años liderando el Departamento de Urgencias en Salud y Enfermedades Infecciosas, incluyendo definitivamente el laboratorio BCL3, ¿verdad? Donde también se incluye los laboratorios de referencia a nivel nacional. Dentro de la experiencia con la que cuenta nuestro invitado el día de hoy, es importante mencionar que tiene bastantes publicaciones. Definitivamente él cuenta con bastantes webinars a nivel nacional y definitivamente a nivel internacional, con alto reconocimiento en su trayectoria científica. Uno de los puntos que quiero compartir con todos ustedes es mencionar que nuestro invitado el día de hoy es académico de la Facultad de Química de la UNAM. Y este es un punto en el cual quiero mencionar precisamente que tuvimos la oportunidad de conocernos hace más de 35 años, precisamente por esta aportación y oportunidades de conocer más el diagnóstico en México. Por lo tanto, Eurimund from Revity tiene el agrado de tener para todos ustedes la presentación de diagnóstico de sarampión y panorama actual en México. Ok, pues muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí hoy con todos ustedes, platicando de este tema tan interesante que es el sarampión, sobre todo actualmente que estamos viviendo un brote que es muy importante en nuestro país. Pues bueno, quisiera yo empezar mencionando un caso clínico y vamos a hablar de Juanito Moreno. Cualquier similitud con personas conocidas de la vida real es totalmente a propósito. Juanito tiene 4 años. Eh, Desde aquí se ve un poquito más mayorcito, pero tiene 4 años. Vive en zona urbana, tenemos transmisión activa de la enfermedad en esta región, y un antecedente que tiene es que su esquema de vacunación está incompleto, no tiene la segunda dosis de SRP. Y en la escuela tuvo contacto hace 12 días con un caso sospechoso. Es llevado al médico porque presenta fiebre entre 39 y 40 grados centígrados, tos seca, rinorrea, que es escurrimiento nasal, conjuntivitis, fotofobia, le molesta mucho la luz, malestar general, y nos refiere su mamá que le apareció un exantema al cuarto día después del inicio de los síntomas. Aquí está el pobre Juanito, vean, ahí se ve su exantema, claramente se ve, esto es el exantema clásico de sarampión, un exantema maculopapular que es difuso. A la exploración física, observan que Juanito tiene fiebre, 39.2 grados centígrados, su frecuencia cardíaca es de 118 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria es de 26 respiraciones por minuto, entre paréntesis pueden ver el rango normal, entonces podemos decir que está dentro de los parámetros normales, y se observa un exantema confluente, adenomegalia cervicales, que es inflamación de los ganglios linfáticos del cuello, y se observa una hiperemia conjuntival, que es la conjuntivitis que podemos encontrar en estos pacientes. Con todo esto, podemos diagnosticarlo como sarampión. Clínicamente podemos diagnosticarlo como sarampión. Sin embargo, siempre es importante tener la confirmación del laboratorio. ¿Cómo es que evolucionó clínicamente la enfermedad? Pues bueno, durante los primeros 3 días, Juanito empezó con fiebre y la triada catarral. Ahorita les platico qué es la triada catarral, que es algo que nos enfoca mucho al diagnóstico de sarampión. Entre el segundo y el tercer día aparecieron las manchas de Koplik,
También ahorita les platico qué son las manchas de Koplik. Entre el día 4 y el 5 inicia el exantema, que se disemina a partir del día 5 y hasta el 7 por todo el cuerpo. Y después del día 7 empieza a presentar descamación en la piel y mejora notablemente la enfermedad. Bueno, déjame decirles que el sarampión tiene síntomas y signos clásicos, y entre ellos está la triada catarral: tos seca, que es característica del sarampión; la coriza, que es el escurrimiento nasal que va acompañado de la conjuntivitis. Esta triada catarral nos habla de sarampión. Las manchas de Koplik, que son puntos blancos que aparecen en la mucosa interna de las mejillas, son un signo patognómico de la enfermedad, es decir, que solamente se presentan en sarampión. Si encontramos las manchas de Koplik, es pues ya prácticamente confirmado el caso. Sin embargo, los pacientes no acuden a consulta sino hasta que tienen el exantema. Entonces, este exantema que tiene aparición cefalocaudal, es decir, inicia en la cara y después migra al tronco y a las extremidades, es cuando normalmente acuden a consulta, y cuando aparece el exantema ya no hay manchas de Koplik. Entonces, ese es uno de los problemas para el diagnóstico. Déjenme contarles dos cositas acerca del virus del sarampión. El virus del sarampión es un virus de la familia Paramyxoviridae, género Morbillivirus. Morbillivirus quiere decir que se transmite activamente y se transmite muy fácilmente. Tiene simetría helicoidal, su material genético es RNA de una cadena, y tiene un montón de antígenos en su superficie que se pueden utilizar como blanco para la detección de anticuerpos. Y esto es muy importante porque esto nos permite hacer el diagnóstico. Es un virus que es muy sensible a la luz ultravioleta, al calor, y se inactiva a pH ácido o alcalino, y ante la presencia de solventes orgánicos también se puede inactivar este virus. El periodo de incubación va de 8 a 12 días, después de los cuales inicia el padecimiento con signos y síntomas que son inespecíficos. Entonces hablamos de una fase prodrómica en donde tenemos fiebre elevada, tenemos congestión oculonasal y tos seca, que es la tríada catarral que platicábamos hace unos minutos. Posteriormente, vemos que la conjuntivitis se presenta principalmente en los párpados, y puede ser que aparezcan en algunos casos, no es en la gran mayoría, solamente en poquitos, zonas hemorrágicas que se conoce como signo de Stimson. Esto se observa, como comentaba, solamente en algunos poquitos pacientes. Después de un par de días de inicio de la enfermedad, aparecen en la mucosa de la mejilla, en la parte interna, las manchas de Koplik. Los románticos de la microbiología, que son bastante cursis, dicen que las manchas de Koplik se ven como gotas de rocío sobre pétalos de rosa. Definitivamente esto no es cierto. Son puntitos blancos, como granos de sal sobre la mucosa. Así es como se observan estas manchas de Koplik. Aparecen en muchos de los pacientes, más de la mitad de los pacientes presentan manchas de Koplik, y posteriormente, un par de días después, aparece el exantema que les decía yo, aparición cefalocaudal, y es un exantema maculopapular difuso. Aquí podemos observar las manchas de Koplik. Vean estos puntitos blancos en la mucosa de la mejilla, a la altura de los primos molares. Entonces ahí vamos a encontrar estas manchas de Koplik. Y el exantema es generalmente no prurogénico, entonces no produce comezón, se disemina, y la desaparición del exantema es en sentido inverso a cómo apareció. Entonces desaparece primero en la cara y después va desapareciendo del tronco y las extremidades. Generalmente estas imágenes muestran claramente cómo es el exantema en sarampión. El virus se transmite por aerosoles cuando una persona que tiene la triada catarral tose o estornuda.
Entonces se libera una gran cantidad de partículas virales que pueden ser inhaladas por una persona susceptible, alguien que no ha sido vacunado o alguien que tiene la vacunación incompleta. Estos pueden ser algunos factores de riesgo. Algo que es crítico mencionar es que el virus del sarampión es de los que tienen la tasa de transmisión más alta. Si ustedes pueden ver aquí en esta imagen, del lado izquierdo, tenemos el virus del ébola, en donde la transmisión es 1 a 2. Entonces, una persona puede contagiar entre 1 y 2 personas susceptibles. El virus del SARS es 1 a 5, entonces pueden contagiar entre 2 y 5 personas un caso de SARS. El VIH es exactamente igual. El virus de la parotiditis, la transmisión es 1 a 7, entonces una persona puede contagiar hasta 7. Y podemos ver acá el virus de la viruela, que es igual que el de las paperas, o bien Bordetella pertussis, que es una bacteria causante de tosferina, puede infectar entre 12 y 17 personas. Pues bueno, el virus del sarampión puede infectarnos hasta 18. ¿Qué significa esto? Pues significa que una persona transmite la enfermedad a 18 y cada uno de esos 18 se lo transmite a otros 18 y cada uno de esos otros 18 a otros 18 para que, por ejemplo, después de 4 horas de transmisión, si empezamos con un solo caso, después de 4 horas vamos a tener más de 5,000, casi 5,800 casos. Entonces, esto es muy importante en la transmisión de la enfermedad. Y particularmente se ha visto una mayor actividad entre los meses de marzo y abril. Entonces, pues estamos en febrero, viene la máxima actividad de transmisión del virus y tenemos muchos casos en México, entonces estamos esperando que el número de casos aumente y tengamos este tipo de situaciones. Una característica que es muy importante y es crítica es que la infección se puede transmitir hasta 48 horas antes de aparición del primer síntoma. Entonces, esto es de verdad terrible porque la persona está infectada, es infecciosa y no lo sabe y no lo sabe nadie. Entonces, tenemos esta posibilidad de transmisión de la enfermedad y puede llegar a transmitirla hasta una semana después de que desaparecen los síntomas. Entonces, tenemos un problema de transmisión bien importante con las personas que están infectadas con este virus. Normalmente la enfermedad se presenta en niños menores de 5 años y es menos frecuente en adultos, aunque en este año, este brote, y bueno, en 2025, la población con mayor riesgo son mayores de 20 años y menores bueno, entre 20 y 30 años de edad. Entonces, esos son los que tienen este problema actualmente. ¿Cómo se había estado comportando la enfermedad en el tiempo en nuestro país? Estos son los casos de sarampión por año. Y vean cómo a partir del 2010, no me fui más atrás, porque más atrás también era muy, muy baja la transmisión, pero bueno, a partir del 2010 tenemos pues casi la mayoría de los años sin casos. Vean, 3 casos en 2011, un caso en 2014, 5 en 2018. Y bueno, ahí empieza un poquito a cambiar el panorama. En 2019 hubieron 20 que fueron atendidos rápidamente y no hubo ningún problema, pero en 2020, 196. Y bueno, sabemos que la pandemia afectó mucho la distribución de vacunas, afectó mucho el acceso a consultas. Entonces tenemos este lío y vimos el efecto post-pandemia debido al retraso en la distribución y la aplicación de vacunas. Y bueno, empezamos con casos en febrero del 2025. El primer caso fue una niña en Oaxaca que había viajado a Tailandia, Vietnam, había estado en Asia y después estuvo en Estados Unidos y llega y empieza la transmisión en Oaxaca. Y otro niño que había estado en Texas, que llega con su familia al estado de Chihuahua y entonces empieza a haber un mayor número de casos en Chihuahua. Y bueno, desafortunadamente en esta comunidad, pues
son personas que no les gustaba vacunarse. Entonces, eso hizo que el brote prendiera más. Además, que no había tanta disponibilidad de vacunas, entonces tuvimos un problema ahí importante. Entonces, pueden darse cuenta cómo en 2025, pues bueno, más de 6,000 casos y en lo que va del año llevamos más de 2,000. Entonces, sí tenemos un problema todavía importante. ¿Cómo están distribuidos los casos por estado? Pues bueno, déjenme decirles que estas imágenes son de la publicación diaria de Sarampión. Esta es la publicación de ayer. Entonces ya se podrán imaginar que ayer a las 12 de la noche todavía estaba yo acomodando esto, como suele suceder. Y bueno, tenemos más de 9,000 casos ya reportados. La gran mayoría se se localizan en la parte norte, Chihuahua principalmente. Tenemos por ahí un reporte importante de casos Tamaulipas y Jalisco. Claro que también hay Chiapas, Campeche, y bueno, pueden ver aquí ustedes los números, cómo van descendiendo, cómo tenemos el número de casos, pero si ven la barra, pues el mayor número de casos están en Chihuahua todavía, ¿sí? Chihuahua en primer lugar y Jalisco en segundo lugar. ¿Cómo se ha ido comportando este brote en el curso del tiempo? Pues bueno, hablamos de 9,000 casos confirmados, pero son más de 24,000 casos de enfermedad febril exantemática que se han notificado. Claro que tenemos que descartar todas las otras exantemáticas que pueden llegar a confundirse con sarampión. Por ejemplo, eritema infeccioso, que es producido por parvovirus B19, rubiola, que es producido por el virus de la rubiola, varicela, exantema súbito. Entonces, tenemos muchos otros agentes que nos pueden causar exantemas como virus exantemáticos, pero también tenemos otras enfermedades que también cruzan con exantema, por ejemplo, dengue, zika, chikungunya, pueden estar también causando algún tipo de este problema. Entonces vean cómo en la curva, en la curva epidémica, cómo el número de casos ha ido aumentando. Y bueno, tenemos por acá los casos confirmados, la mayoría son mujeres, pero casi la misma proporción, hombre, 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 mujer. Y por rango de edad, pues bueno, tenemos este piquito acá en menores de 5 años y tenemos estos picos acá, les decía yo, mayores de 20 años y hasta los 30 tenemos esta posibilidad. Si nosotros vemos los números y los comparamos con el año pasado, con este año, pues bueno, nos damos cuenta que cada vez se han ido incorporando más estados a la transmisión. Tenemos casos probables acumulados y bueno, vean, aquí estamos hablando de más de 8,000. Entonces, tenemos ahí cómo se han ido acumulando estos casos y desafortunadamente tenemos 28 defunciones. De todas las edades, tenemos desde niños muy, muy pequeñitos. El último caso fue a un niño de 14 meses, pero tenemos en todos lados. Chihuahua es quien engloba la mayor cantidad de defunciones con 21 y tenemos Durango con 2 y el resto de los estados que están aquí mencionados con 1, Sonora, Jalisco, Michoacán, la Ciudad de México y Tlaxcala, en donde solamente tenemos una defunción. Entonces, Chihuahua sí ha sido un foco importante de enfermedad y tenemos ahí este problema de función. Ok, pues vamos a pasar a otra parte que es muy interesante, que es muy importante, y este es el diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de sarampión? Pues bueno, existen muchas guías, existen recomendaciones de la OMS, de la OPS, que retoman los países para poder hacer el diagnóstico. Sin embargo, es algo crítico conocer la respuesta serológica de la infección, porque esto nos va a permitir decidir qué tipo de pruebas vamos a usar. Si nosotros vemos esto, pues vean, después del inicio del exantema, podemos detectar anticuerpos IgM, que es esta línea azul, o podemos detectar anticuerpos tipo IgG, que es esta línea negra. Antes de la aparición del exantema, se puede hacer el diagnóstico, por supuesto. Sin embargo,
Sin embargo, la mayoría de las personas no acuden a hacerse diagnóstico hasta que ya tienen el exantema, que ya es característico de la enfermedad. Entonces, por ese motivo, pues la mayoría de las veces el diagnóstico es serológico, buscando anticuerpos tipo IgG o IgM. Pero no es lo único que podemos hacer, ¿sí? No es lo único que podemos hacer. Acá está ya. Ok, vean, al inicio de la enfermedad, antes del exantema, pues bueno, ya tenemos el síndrome febril, entonces podemos cultivar el virus, podemos identificar el virus en orina, en muestras orales. Entonces podría ser una posibilidad que nos permitiera hacer una prueba molecular en tiempo real, un PCR en tiempo real, que podría ayudarnos al diagnóstico temprano, y esto nos permitiría establecer medidas preventivas importantes para evitar la transmisión. Si se puede detectar tempranamente, entonces podríamos tener este tipo de medidas para evitar la transmisión. Sin embargo, pues bueno, les decía yo, es muy complicado poder hacer esta detección. Entonces, vean acá cómo, pues durante el exantema se detectan anticuerpos, IgMs, que son estos de aquí abajito. Podemos buscar la proliferación celular, podemos hacer otro tipo de metodologías, pero básicamente la presencia de anticuerpos es lo que nos ayuda al diagnóstico. ¿Ok? Entonces, bueno, con todo esto, los manuales de la OMS y las recomendaciones para el diagnóstico nos dicen que los métodos de laboratorio que tenemos que aplicar es la detección de anticuerpos IgM, antisarampión. La recomendación puede ser ELISA, pero puede ser alguna otra plataforma, pero ELISA es bastante práctica y además funciona bastante bien. Podemos buscar IgGs. En el caso de IgGs, la simple presencia de IgGs no nos dice que hay infección, porque las IgGs, recuerden, pueden ser de memoria. Entonces aquí tendríamos que buscar cero conversión, haciendo titulaciones de los anticuerpos. Podemos en etapas muy tempranas, durante los primeros 5 días normalmente de la enfermedad, buscar material genético del virus, en exofaringeo o en orina. Entonces es una buena posibilidad. Y claro que también, si tenemos las posibilidades, podemos hacer cultivo y aislamiento del virus en células VeroSlam. Las células VeroSlam este, expresan un marcador que favorece la infección por el virus de sarampión. Entonces, estas se utilizan mucho para el aislamiento del virus, porque el virus tiene una alta afinidad para estas células. Bueno, pues con todo esto, con todas estas herramientas, se establece un algoritmo de diagnóstico. Este es el algoritmo de diagnóstico que tenemos en México. Entonces, lo que pueden ver ustedes acá, que espero que ustedes lo vean porque yo no veo nada, porque está súper chiquitita la pantalla ya supe cómo hacerla grande, qué emoción. Bueno, entonces tenemos un caso probable de sarampión. Le tomamos la muestra. Si está en etapa temprana, pues podemos intentar el PCR. Pero bueno, de entrada, lo ideal es tomar una muestra de sangre para obtener suero y un exofaringeo. ¿Qué hacemos con la muestra de sangre? Pues con la muestra de sangre vamos a hacer detección de anticuerpos IgM. Estos anticuerpos IgM, si me dan negativos, entonces tengo que hacer investigación epidemiológica para saber si ha salido del país, si ha tenido contacto con otras personas que pudieran haber estado infectadas. Esto era relevante hasta el año pasado porque no había transmisión sostenida de sarampión en México. Ahorita que ya hay transmisión sostenida, pues bueno, el contacto puede ser interno y no necesariamente haber salido de vacaciones. Entonces, bueno, si no ha tenido antecedentes de viaje, se descarta y se decreta como negativo. Si ha tenido antecedentes de viaje, entonces hay que hacer una prueba para IgGs. ¿Qué sucede si la muestra salió positiva desde un principio para IgMs? Pues bueno, se buscan también anticuerpos IgG para poder confirmar la infección.
Y bueno, el mismo caso sería en un resultado indeterminado. Bueno, si la muestra para IgG sale negativa, se hace una segunda prueba que podemos tener igual las tres posibilidades. Si es positivo, se confirma. Si es negativa, eso quiere decir que se convirtió, pasó de negativa a positiva, entonces se lo convirtió el paciente. Si es negativa o indeterminada, se descarta. Y en caso de que sea indeterminada la segunda muestra, igual, indeterminado con indeterminado se descarta. Si es positiva, hay que hacer titulación y hay que ver un aumento en el título de anticuerpos. Si aumenta más de 3 veces el título de anticuerpos en relación con el resultado obtenido en la primera muestra, se confirma y decimos que la persona tiene sarampión. Ujú. Entonces, bueno, en este caso de que haya salido positivo desde un inicio para la ELISA para IgGs, al hacer la segunda, si me sale positiva con aumento de 3 veces, se confirma, y si me sale positiva con aumento de menos de 3 veces el título, se descarta. Quiere decir que tiene anticuerpos de memoria. ¿Qué sucede cuando salió positiva desde un principio la ELISA para IgM? Pues bueno, la primera muestra se le hace prueba de avidez. Ahorita les platico de qué se trata la prueba de avidez. Si tiene alta avidez, se descarta, quiere decir que son anticuerpos de memoria, quiere decir que es ya una infección pasada. Y si tiene una baja avidez, se confirma. Entonces, ahorita esto que parece contradictorio, se los voy a comentar un poquito más. Y en el caso del exudafaringio, pues hacemos la prueba molecular. Si sale negativa, se descarta, no hay presencia del virus. Y si sale positiva, entonces se manda a secuenciación para buscar el genotipo que está circulando en México. En México ahorita están circulando el B3 y el D9, que son los más importantes, y se confirma la infección. ¿Ok? Entonces, bueno, este es el algoritmo que se utiliza en México. Está en una publicación del INDRE junto con otras autoridades de la Secretaría de Salud. Y bueno, se puede consultar libremente en línea. Les comentaba yo de la prueba de avidez. La prueba de avidez nos determina la capacidad de unión que existe entre los anticuerpos y el virus. Y me permite distinguir una infección reciente de una infección pasada o inclusive de vacunación. Entonces vean, si la avidez es baja, si el índice de avidez es bajo, está entre 40 y 60, entonces quiere decir que la persona tiene infección reciente. Los anticuerpos están apenas formándose, se están adaptando a la estructura del virus, a los epítopos virales. Entonces, por eso hay baja avidez. Si la avidez es alta, más de 60%, entonces quiere decir que es un anticuerpo de memoria, o bien es alguien que ya se vacunó, o también podría ser alguien que se está reinfectando. Esa es una posibilidad. Entonces, tenemos que pensar en esas tres. Pues la utilidad de la prueba de avidez, pues, es diferenciar la inmunidad preexistente de la infección actual. Se requieren muestras de suero para poder hacer la prueba, y se hace generalmente de manera simultánea, como lo pudieron ver en el algoritmo con la prueba molecular. Y bueno, me permite confirmar casos cuando particularmente la prueba de IgM no es concluyente. ¿Ok? Bueno. Ahora, déjenme presentarles algo que em, empecé a investigar. Ya saben que la inteligencia artificial está muy, muy de moda. Entonces, le pedí que buscaran los criterios operativos de la OMS y de la OPS para la selección de reactivos. Y me dijo que existen estos 6 criterios. La sensibilidad diagnóstica, entonces tengo que tener reactivos que tengan una capacidad alta para detectar IgM, y esto me permite confirmar los casos, que tengan buena especificidad diagnóstica para evitar falsos positivos durante los brotes, que no tengan o más bien que me detecten realmente anticuerpos contra el virus del sarampión. El formato del ensayo, de preferencia ELISA, porque es una prueba que es muy disponible y la mayoría de los laboratorios tienen equipamiento para hacer pruebas de ELISA, particularmente capturas de IgMs. La validación, que
tenga un análisis por parte de la red de laboratorios de la OMS o de la OPS, que tenga estudios comparativos que permitan verificar el funcionamiento de este tipo de reactivos, que no haya interferencia o reactividad cruzada, particularmente con otros virus que producen exantemas como parvovirus, rubiola, dengue, zika, chikungunya y todos los demás que les había yo dicho, y que tenga una robustez operativa, que sea fácil de usar, que los reactivos sean estables y que se pueda automatizar. Entonces, con todo esto, con todos estos criterios, pues le pedí que me hiciera una lista de reactivos para poder hacer diagnóstico de sarampión. Y me dio una lista de reactivos diferentes fabricantes, tanto para IgMs como para IgGs. Entonces tenemos por acá la sensibilidad, la especificidad, quiénes son los que la han calculado y bueno, se pueden dar cuenta que para IgM, ELISA captura, Immunoms la hizo y los demás son datos del fabricante. Entonces, digo, ¿qué uso? ¿Cuál es la conclusión? Entonces me dice, la conclusión técnica es que la IgM de captura de Eurinmun, y no es porque esté aquí con ellos, es simplemente porque esto es lo que me arrojó el análisis, es la mejor opción para confirmación en casos agudos y para vigilancia epidemiológica. Las ELISAs IgG tienen una alta sensibilidad y especificidad, prácticamente todos. Sin embargo, los kits que no tienen una validación por una autoridad internacional como la OMS o la OPS, pues bueno, es importante considerar esta posibilidad. Ujú. Bueno, ya una vez que tenía yo mis reactivos, le dije, bueno, ahora yo soy la OMS y quiero comprar reactivos, quiero ver los criterios operativos para la selección de reactivos y me hizo una lista con diferentes fabricantes y el criterio de la OMS de sensibilidad, especificidad, formato de captura, la validación, baja reactividad y todo, pues bueno, si se dan cuenta, pues tenemos esta que es la que cumple con todos los criterios. ¿Sí? Es la única que cumple con todos los criterios. Entonces, la detección de IgM de Urimun cumple con todos los criterios. Y bueno, entonces tengo ya esa posibilidad. Y dependiendo del escenario, si tengo yo un brote activo, si quiero hacer vigilancia epidemiológica o si quiero hacer campañas de vacunación y evaluar la inmunidad, ¿qué reactivo tengo que comprar? ¿Cómo tengo que seleccionar? ¿Qué tendría yo que seleccionar? Entonces, vean, si tengo un brote activo, la prueba de captura IgM es la mejor opción y como alternativas, pues podría usar alguna de estas dos, Sigma o Serion, que funcionan bien, pero les digo que no tienen la validación externa. Si voy a hacer vigilancia, Eurinmun, IgM más IgGs, para ver la presencia de respuesta inmune, y Serión como apoyo serológico. Y si voy a hacer campañas de vacunación y después evaluar la inmunidad, pues bueno, Eurinmun IgGs, Serión y Sigma serían las tres posibilidades. ¿Ok? Entonces, bueno, estos son los criterios de la OMS, pero dije, ¿y si le pregunto de México? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con México? ¿Me va a dar cosas diferentes? A lo mejor me lleva una sorpresa. Y bueno, usando criterios de la Secretaría de Salud, del INDRE y de la OPS, me dijo que existen estos 6 criterios obligatorios. Que sea compatible con el equipamiento que tiene la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública. Eso es muy importante porque la red hace el diagnóstico de sarampión. Que exista documentación sobre el uso en los laboratorios estatales de salud pública o en el INDRE. Entonces, que haya documentos, que tenga una alta sensibilidad y especificidad, que sea de preferencia una ELISA de captura para IgM, que tenga baja reactividad cruzada, por supuesto, no nos interesa que me dé positivo y no sepa si es parvovirus, de dengue o sarampión, y que me permita confirmar casos en brotes, que ahorita ese sería nuestro peor escenario. Y además, le podemos sumar algunos criterios operativos. Por ejemplo, que esté disponible, que sea fácilmente accesible, que no tenga yo que batallar para andar buscando quién me vende el reactivo, que luego eso es un problema importante, que tenga registro sanitario como prueba de diagnóstico, que me permita estandarizar fácilmente
en el laboratorio y que pueda yo hacer pruebas de intercomparación. Déjenme decirles que en el instituto tenemos un programa de evaluación externa del desempeño en donde enviamos muestras a todos los laboratorios, muestras positivas y negativas para diferentes marcadores a todos los laboratorios estatales, y esto me permite garantizar la calidad del diagnóstico que se está haciendo en la red. Entonces, esto es muy, muy importante. Y bueno, también, por supuesto, y esto, pues bueno, estamos en, no quería decirlo, pero lo voy a decir, en la 4T, en donde pues tenemos que ser eficientes con los recursos que tenemos y con lo que podemos utilizar para el diagnóstico. Entonces, que sea costo efectiva y que se pueda tener en compras públicas. Entonces, bueno, con todos estos criterios, le pedí que me hiciera una selección de reactivos y me sacó lo mismo casi. Casi lo mismo, vean, ahora tenemos los criterios de México, Euroinmun IgM cumple con todos, y bueno, en este caso Siemens y Ensignos también cumplen con todos los criterios. Hay otras que no cumplen con todos, pero bueno, tenemos estas tres que sí cumplen. Entonces, ¿cómo le hago para decidir qué reactivo voy a usar? Ah, bueno, pues entonces, los criterios de decisión. Puedo yo utilizar Eurimum Captura como primera línea y Siemens y Signos como respaldo histórico. Estas pruebas, a pesar de que funcionan bien, pues bueno, necesitan la validación. Y se pueden usar otros estuches, otros reactivos como apoyo para la confirmación en el Laboratorio Nacional de Referencia, que somos nosotros en el INDE. Y en el caso de IgG, pues bueno, tengo Eurimum, Serion o Siemens, que me permiten hacer el diagnóstico. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones para poder hacer el diagnóstico de los reactivos que utilizo en México? Pues vean cómo dependiendo del escenario, si tengo un brote activo, pues bueno, Euroinmun IgM sería la mejor opción. Para vigilancia rutinaria, Euroinmun IgM e IgG. Para la confirmación, Euroinmuno o Siemens. Para ver la inmunidad poblacional, Serión o Siemens, que serían como les decía yo el apoyo. Y bueno, investigación, estas Bersel y Abcam, pues tenemos que ver qué resultados tienen. Y bueno, en el sector privado clínico, pues hay que hacer recomendaciones, hay que tener un poquito más de influencia en este sector. Desafortunadamente, pues sabemos que tienen la capacidad de comprar lo que ellos quieren, como ellos quieren, entonces esa sería la posibilidad. Y bueno, la justificación de estas recomendaciones es que si yo escojo estos reactivos que tienen palomita verde, estoy alineado totalmente con los criterios de la OMS y de la OPS, tengo la posibilidad de encontrar documentos en donde se han usado estos reactivos en los laboratorios estatales y en el INDRE, entonces esto me garantiza la calidad de los mismos. Tengo alta comparabilidad nacional, entonces puedo yo tener los resultados de todo el país y son comparables y perfectamente confiables, y además me han permitido y me permiten hacer el diagnóstico en brotes activos. Entonces vean cómo la inteligencia artificial nos ayuda a hacer un montón de análisis, a hacer un montón de cosas, y de repente pues, nos llevamos sorpresas que no teníamos en mente, así como nos llevamos sorpresas cuando los antivacunas empiezan a hacer de las suyas. Nada más para que tengan una idea, para mantener un brote sostenido a la transmisión de sarampión, existen documentos que nos hablan de que se necesitan 200,000 personas susceptibles. Entonces, imagínense ahorita con el número de casos de sarampión que tenemos y susceptibles 200,000 personas, entonces el brote puede causar un montón de problemas. Entonces, bueno, el sarampión, la parotiditis y la polio que estaban en vías de extinción, pues gracias a los antivacunas, pues han ido retomando y agarrando caminito, nuevamente más casos. Y bueno, yo siempre les digo a mis alumnos en medicina que si conocen a una persona que sea antivacunas, la recomendación es que no se encariñe con sus hijos, porque, pues bueno, quién sabe qué puede pasar. Entonces, me dio mucho gusto estar con ustedes. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, con todo gusto. Y pues bueno, le regreso los micrófonos.
Ahí, adelante, gracias. Perfecto. Pues muchas gracias, Químico. En efecto, hay algunas, ya están como comenzando estas interesantes preguntas. Agradecemos mucho su participación y también hacemos mención de algunos de los saludos y hacemos mención de algunos de los saludos que nos han hecho llegar. Por ejemplo, eh, tenemos aquí a Marisela Gordillo, de Mari. Libre. Eh, Víctor está aquí por Víctor Baltasar, que también nos hace llegar sus Muchas saludos. gracias. Y la primera pregunta que tenemos es de Andrés Acecas, que nos dice, ¿qué tan recomendable es la detección de anticuerpos para el diagnóstico temprano y dónde se pueden conseguir estas pruebas? Bueno, es muy confiable, es muy importante la detección de anticuerpos, es nuestra primera herramienta para hacer el diagnóstico. ¿Y dónde las pueden conseguir las pruebas? Pues creo que no soy la persona indicada, creo que estoy rodeado de las personas indicadas. Se pueden contactar con Eurimmun para que les puedan decir cómo tener acceso a estas pruebas. Pero bueno, a través de sus distribuidores autorizados, seguramente les podrán dar más información. Sí es. De hecho, al final esperamos compartir los datos de contacto como cada sesión. Y si no, pues también aprovechamos para que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Recuerden @eurimun_mx y ahí por inbox también pueden contactarnos en caso de ser necesario. Agradecemos también los saludos de Jaime Venancio También Hernández de de Libre. Libre, a Gabriela y seguimos con las preguntas. Por ejemplo, Eric Ábalos nos dice, ¿qué nivel de bioseguridad y equipo de protección personal es necesario para el proceso de la prueba de PCR de sarampión? Bueno, sarampión es un virus que entra dentro del grupo de riesgo 2 y quiere decir que tiene que trabajarse en nivel de bioseguridad 2. Todos los agentes infecciosos que están presentes en la comunidad se consideran como grupo de riesgo 2, tienen que estar en este nivel. Y la recomendación de equipo de protección personal básicamente son cuatro: bata, guantes, cubreboca y lentes de seguridad. No necesitan respiradores, no necesitan pappers, no necesitan trajes encapsulados. Solamente con esas cuatro cosas es lo básico y es lo más importante para trabajar con agentes de grupo de riesgo 2. Ok. Perfecto. Estela Carrera nos dice, ¿cuál cree usted que es la causa raíz de estos brotes que se presentan en los últimos años? Híjole, me van a meter en problemas por andar diciendo esto. La causa raíz es el acceso a vacunas. Estamos viendo ahorita que hay centros de vacunación y las vacunas se están acabando y se están acabando muy rápido. Gente que está formada durante 3 o 4 horas y no alcanza vacuna. Entonces, uno de los problemas importantes es ese, que no había disponibilidad de vacunas. Se em- y bueno, esto puede tener muchas razones. Una de ellas, pues, les decía yo, el efecto pospandemia, pero bueno, también podrían haber otras posibilidades. Entonces, la causa raíz es que no había acceso a las vacunas. ¿Y por qué no había acceso? Pues múltiples razones. Entre ellas también que la gente no se quiere vacunar o que se les olvida vacunarse, ¿sí? También esa es otra posibilidad. Muy bien. Claro. Beatriz Adriana Rodríguez nos dice, ¿existen actualmente pruebas rápidas para sarampión? ¿Está alguna autorizada en México? ¿O qué tan viable sería su uso en búsqueda intencionada y qué relevancia tendría al realizar esta búsqueda en la situación actual? Ujú. No conozco ninguna prueba rápida para sarampión. Hasta donde yo sé, no hay ninguna prueba rápida. Claro que existen pruebas rápidas para mil cosas, pero no para sarampión. No he visto ninguna disponible en ningún lugar. Esa es una realidad. Y esto probablemente se deba a que, como es una enfermedad que está en proceso de eliminación, no existe un mercado tan grande para tener este tipo de pruebas. Entonces, creo yo que por ahí es la explicación por la cual no creo que haya ninguna prueba rápida para diagnóstico de sarampión. Si existe alguna, Betty, por favor, pues coméntanos para que
conozcamos, pero no existe. ¿Se podrían usar? Sí se podrían usar, por supuesto. Habría que hacer la verificación del desempeño y nada más. Ujú. Ok. Carla Orozco agradece mucho la ponencia y pregunta si existe algún criterio para identificar títulos de IgG con el fin de saber si un paciente fue vacunado en la infancia para no volverse a vacunar. Em, Estaríamos hablando de una concentración de anticuerpos que nos habla de protección. Y normalmente el límite de detección de las pruebas de ELISA es el nivel mínimo de detección o el nivel mínimo de concentración de anticuerpos que debe de tener para estar inmune. Entonces, si la prueba es positiva para IgGs, tenemos anticuerpos y estamos inmunes. No hay, no hay un valor como tal, como diríamos para hepatitis B, que hablamos de, no sé, 20 unidades internacionales o cosas por el estilo. Aquí no existe. Perfecto. Eh, Feli Eshel nos dice, ¿habrá posibilidad de que nos pueda compartir la presentación? Pues sí, no tengo ningún problema. Yo siempre comparto todas mis presentaciones, entonces creo que la información que no se comparte no sirve. Ahí está, Feli va a estar agradecida como muchos más, yo creo, aquí dentro de la sesión. Con todo gusto. Gabriela dice, gracias, muy buen webinar. Aparte del cubrebocas, ¿qué otras medidas preventivas se pueden tener respecto al contagio de esta enfermedad en población general y para las personas de laboratorio? Bueno, en el caso de población general, como estamos expuestos al contagio, pues bueno, primero estar vacunados. Y creo que eso sería lo básico. Si estamos vacunados, aunque no usamos cubreboca, no tenemos ningún problema. Si nos vacunaron de niños y no sabemos si tenemos anticuerpos, los podremos vacunar nuevamente, no hay ningún problema. Si no recordamos si nos vacunamos, no recordamos si nos dio la enfermedad, nos podemos volver a vacunar sin ningún problema. Ahora, si no me quiero vacunar, ahí sí tenemos un asunto importante porque tengo que usar el cubrebocas, me tengo que cuidar, no ir a aglomeraciones, lavarme las manos, usar desinfectante. Entonces, pues la verdad es que yo lo veo tan sencillo como pues vacúnense y pues evitemos problemas. Pero si quieren disminuir el contagio, pues bueno, usar cubrebocas, traer gel, lavarse las manos, evitar aglomeraciones sería lo básico. Y como personal de salud, pues estamos expuestos a que llegue alguna persona que esté infectada y que pueda ser contagiosa. Entonces, bueno, en ese caso, si estamos vacunados, no debería haber problema, pero sí sería recomendable traer siempre el cubrebocas y lavarnos las manos lo más frecuentemente posible. Perfecto. Jaime Venancio lo felicita por su ponencia, muy buena presentación, Gracias. muy completa. Y Nelly Natalie nos dice también lo mismo, que fue una charla muy amena y que en el Gracias. laboratorio donde ella trabaja se quiere empezar a trabajar muestras serológicas para sarampión. ¿Hay alguna consideración o riesgo adicional a las muestras que se trabajan de manera normal en serología? No, no, básicamente sería Ujú. los mismos criterios de buenas prácticas microbiológicas. Entonces no tendríamos que pensar en nada especial para hacer diagnóstico serológico de sarampión. Si hacen diagnóstico de VIH, hepatitis o de cualquier otra cosa, es exactamente lo mismo. Perfecto. Max Soriano nos dice, ¿conoce algún reactivo para realizar PCR que se encuentre validado por el INDRE? Pues miren, déjenme comentarles que en el instituto no validamos, primero. Esa es una situación, pues bueno, clarísima, ¿no? El que valida es el fabricante. Nosotros podemos verificar el desempeño y hasta donde sé, nos hemos ajustado a las recomendaciones de la OMS. No les puedo decir, hemos recibido reactivos para verificar el desempeño, porque no tengo en la mente que en los últimos 15 años, en el comité de verificación de métodos, hayamos evaluado alguno de estos reactivos. Entonces, pues marcas, hay muchas. Bueno, acá me están chismeando que Revity es una posibilidad para poder hacer el diagnóstico molecular de sarampión, pero bueno.
O sea, creo que hay que revisar el desempeño. Y esto también tiene mucho que ver con su laboratorio. ¿Qué tipo de equipamiento, de disponibilidad de espacio tienen para poder hacer la implementación de un método molecular? Si tienen mucho espacio, pues bueno, pueden poner un equipo grandotote y no hay mayor problema. Y si no, pues habría que buscar una opción más pequeñita. Pero no tenemos ninguna verificada por el INDRE en los últimos años, se los puedo asegurar. Perfecto. Hago un énfasis, veo que muchos nos piden que les compartamos la presentación. Ya tenemos los correos de todos los que asistieron a este webinar, entonces lo estaremos compartiendo la información en la brevedad. Ujú. Perdón, son muchas fotos, son muchas imágenes, entonces no sé si quepa por correo electrónico. En PDF Podría sí, nada ser. más quitarle los letreros que se enciman para que no haya problema. Sí, muy bien. Perfecto. Este, con la siguiente pregunta. Dice Raúl Paulino García, buenos días, ¿quiénes se tienen que vacunar? Si a muchos nos vacunaron desde niños, pero hace más de 30 años. Creo que esa pregunta igual la respondí hace un Sí. momento con el comentario anterior. Ernesto Sandoval nos dice, buen día, químico, ¿por qué el rango de población en riesgo va de entre los 29 y los 39 años? Bueno, la población en riesgo es un poquito menos, hasta de 20 años para arriba. Y esto es porque, pues, no se vacunaron. Esa es la realidad. No se vacunaron. Los que somos viejitos, nos vacunamos o nos dio la enfermedad. Yo les puedo comentar que a mí me dio sarampión. Estaba de vacaciones con la familia y a todos los primos y a todos los hermanos nos encerraron en un cuarto, las fiestas clásicas del sarampión, para que nos infectáramos todos y a todos nos dieran la enfermedad al mismo tiempo. Entonces me dio sarampión, a mis hermanos les dio sarampión, a todo mundo nos dio sarampión y pues tenemos inmunidad de por vida contra el sarampión. Y además de eso, me vacunaron. Entonces, bueno, está como que más amarrado el asunto. Gracias a un artículo que después se demostró que estaba desacreditado, que decía que las vacunas causaban autismo, mucha gente dejó de vacunarse y esto es pues a finales de los noventas. Entonces, a finales de los noventas dejó de vacunarse la gente y pues ¿qué edad tiene la gente que no se vacunó en los noventas? Pues entre 25, 20 30. y 30 años. Entonces, esa es la situación grave. Ujú. Perfecto. Jesús Ricardo Pérez, creo que es un complemento al anterior. ¿Es probable que se logre contener el brote durante el 2026? Sí, tenemos muchas estrategias que nos van a permitir controlar el brote. Desafortunadamente, perdimos la certificación como continente libre de sarampión y esto fue por los casos que había en Canadá. Después empezaron a haber casos en Estados Unidos y ahora hay casos en México. El 70% de los casos de sarampión en el continente los tiene México. Entonces, bueno, pues sí tenemos un problemota encima. Tenemos encima el Mundial de Fútbol. Entonces, va a venir gente que no se vacunó, gente que sí se vacunó y tenemos las posibilidades de que haya transmisión de sarampión. Afortunadamente, pues bueno, el periodo de incubación, o bueno, no sé si afortunadamente es de 12 días, entonces a lo mejor algunos van a venir, van a ver un partido y después se van y se van a enfermar en su casa. Entonces, bueno, esa es una posibilidad. Pero sí tenemos muchas estrategias, particularmente la vacunación, y creo que eso es lo que nos va a ayudar a controlar el brote en un plazo mediano, no corto, pero sí en un plazo mediano. Perfecto. Pues de ahí en fuera vienen que en caso de haber padecido la enfermedad en los primeros años de vida, se requiere un refuerzo de vacunación. Creo que es lo que nos Sí, no, comentaba, que no. sí, no se tienen que vacunar. Si ya les dio sarampión, no se tienen que vacunar. La presenta de ahí ya nos preguntan por la presentación. Son muchas felicitaciones de Muchas parte de gracias. Antonio Hernández, José Alejandro, este, Arturo Calva, ¿no? Eric Cuevas. Todos eh, son mis cuates. Verónica Blanco. Ah,
¿Se deberían vacunar las personas mayores de 60 años? Pregunta Eric Cuevas. No, no, no. Lo más probable es que todos los mayores de 60 años ya hayan tenido la enfermedad, entonces no se tienen que vacunar. Susana Muñoz igual agradece la ponencia. De manera general son muchos saludos. Beatriz Lecuanda nos dice, recomienda que se ofrezca el panel de anticuerpos completo con IgG e IgM o anticuerpos separados en los laboratorios privados. Pues yo creo que depende de la historia clínica de la persona. Entonces, se puede ofrecer IgM e IgGs al mismo tiempo y esto ayudaría mucho al diagnóstico. Si es positiva la IgM, pues no hay duda que tiene la infección. Si es negativa la IgM y es positiva la IgG, entonces pueden ser anticuerpos de memoria, entonces habría que repetir el resultado. Entonces, depende del paciente. Sí se puede ofrecer, sí es buena idea que le ofrezcan las posibilidades del diagnóstico, pero también es buena idea pensar en el bolsillo del paciente, porque pues entre más anticuerpos le detecten, pues es más caro el diagnóstico. Entonces, creo yo que sí es buena idea, pero pues bueno, habría que irlo haciendo paso por paso, porque a lo mejor no necesita todas las pruebas juntas. Perfecto. También Víctor Arrioja nos pregunta por el tema de la charla. Por lo general, después de haber concluido nuestra sesión aquí en Webex, subimos la presentación en redes sociales. Entonces, están al pendiente también en nuestras redes por si quieren volver a consultarla, lo puedan hacer a través de ese medio. Esta es la carrera y ya para finalizar con las últimas preguntas. Nos dice, usted como parte del personal de vigilancia epidemiológica, ¿qué esperan de nosotros en esta relación usuario y proveedor? Supongo que es es compañera. Es decir, ¿cómo podemos apoyar en la contención de estas situaciones de brotes? Bueno, pues nos pueden ayudar muchísimo, por supuesto, difundiendo la información y también teniendo accesible información y reactivos. Entonces es así como que una mancuerna inseparable. Tenemos que estar coordinándonos, platicando mucho para poder hacer el diagnóstico, para poder tener acceso a material, a reactivos, para que podamos hacer este diagnóstico. Ok, perfecto. Mm, Para pacientes inmunocomprometidos, ¿cuáles son las recomendaciones para la vacunación? No ¿Alguna en hay especial? ninguna, no hay ninguna restricción para personas que tienen algún tipo de inmunocompromiso adquirido congénito. No tenemos ninguna recomendación. La vacuna es bastante segura, aunque se trata de un virus inactivado. La vacuna funciona bastante bien y es la que se recomienda para la población adulta, la SR, sarampión y rubiola. El componente de parotiditis se recomienda más para niños y no para adultos, porque podría causar alguna complicación en adultos el componente de parotiditis. Perfecto. Y ya por último tenemos una pregunta de Beatriz Lecuanda. Dice, ¿tienen programas de evaluación externa en el INDRE para laboratorios privados? No, no tenemos. Es algo que nos gustaría ampliar, pero la verdad es que es un proceso grande. Lo mandamos a los 32 laboratorios en los estados y tenemos algunos laboratorios que se consideran como laboratorios de apoyo a la vigilancia epidemiológica. Si su laboratorio quiere formar parte de la red de laboratorios y participar en estos programas de evaluación externa del desempeño, tendría que registrarse como LAVE, como laboratorio de apoyo a la vigilancia epidemiológica, y probablemente ahí sí tendría acceso a los paneles de evaluación del desempeño. Es la única posibilidad que existe para que un particular se incorpore a este tipo de programas. Perfecto, pues esa fue la pregunta con la que cerramos. Agradezco, antes de cederle la última palabra de despedida, agradezco a todos los que hicieron estas preguntas. Les recordamos que a todos los que participaron se les va a otorgar constancia siempre y cuando hayan estado inscritos a lo largo de toda esta sesión y hayan pertenecido en esta sesión. Y pues sin más, no sé si quiere agregar algún otro comentario. Pues
Bueno, simplemente comentarles que aquí al final de la presentación está mi correo por si tienen alguna duda, algún comentario, algo extra que quieran decirme. Se acepta de todo menos groserías. Entonces, mándenme lo que quieran y con todo gusto les responderé si tienen alguna duda extra o cualquier cosa que los pueda yo apoyar con todo gusto. Perfecto. Y pues nada más para cerrar, los dejo con justo nuestra compañera Estela Carrera para un pequeño mensaje. Hola a toda la audiencia, muchas gracias por su asistencia. Quiero confirmarles a todos los participantes que les estaremos enviando el banner de nuestros kits, siempre pensando en apoyo de disminuir y contener esta situación que estamos viviendo en el país. Gracias. Bueno, pues con eso cerraríamos. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Químico, y nos vemos en el siguiente webinar. Hasta luego. Hasta luego.